Vamos a ver ahora este caso donde de lo que se habla es de la rotación de una hélice de dos ejes, ¿no? Fíjense, nosotros vamos a tener una barra de longitud L y masa M que rota de dos maneras. Por un lado está rotando en un eje que es perpendicular a la misma, ¿sí? Que pasa por el centro, ¿ok? Fíjense, eje horizontal O sub G, o en este caso, siendo este centro y G este mismo otro, ¿ok? Está rotando con una velocidad angular constante psi punto, ¿sí? Acá tenemos tenemos por un lado una terna fija que sería x y z, o x y z, y luego una terna en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Móvil, que rota conjunto con el sistema. El eje O sub G, ¿sí? Rota respecto al eje vertical z, ¿sí? A una velocidad angular θ punto constante, y el momento de inercia del mismo, ¿sí? Está dado por, bueno, de hecho hay una fórmula después, pero acá nosotros lo podemos poner directamente como I sub G, o sea, no hace falta que nos metamos en las dimensiones y demás. Pero bueno, nada, es una forma dentro de todo bastante común. Ahora, la distancia O sub G, ¿sí? Es el radio R de este círculo, ¿sí? Entonces, acá lo que pide son varias cosas, ¿sí? Ya les digo que esto tiene una matemática bastante compleja, porque es un ejercicio, ya digo, al estilo de los giróscopos y demás, que hay que relacionar bastantes conceptos y, bueno, desarrollos largos y demás. Así que, como siempre, nosotros nos vamos a centrar en los puntos importantes, en los resultados importantes y listo. Entonces, el tema acá es decir, bueno, lo primero que nos piden es mostrar que el momento angular L sub G está expresado en términos de los ejes principales G, E sub 1, E sub 2, E sub 3, ¿sí? Que es básicamente el eje de referencia que está acompañando al móvil, ¿sí? Está expresado en estos términos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir viendo cuáles son las ecuaciones que nos hacen falta en este caso. Fíjense, en primer lugar, nosotros vamos a tener que decir, bueno, ¿cómo se define el momento angular primero respecto de la barra G? Bueno, el momento angular, ¿sí? Por definición es el momento de inercia, ¿sí? Por la velocidad angular que tiene el objeto, ¿sí? Esto sería la definición del libro. Ahora, en este caso, nosotros decimos, acá hay un problema porque nosotros en realidad tenemos dos rotaciones. Nosotros tenemos por un lado la rotación que hace alrededor, digamos, del eje Z y después alrededor del eje E sub 3. Es decir, sería algo similar a como rota la Tierra, por ejemplo, que se traslada alrededor del Sol, o sea, rota alrededor del Sol y rota sobre su eje, para que entiendan un poco la analogía. Entonces, ¿qué ocurre? Esta velocidad angular en realidad es la suma de dos velocidades angulares. Supongamos, en este caso sería phi punto y después psi punto, ¿sí? Porque ya les digo, la velocidad angular es como un vector cualquiera, se suma, se resta como un vector cualquiera, y en el caso de que nosotros tengamos dos rotaciones, tenemos que considerar las dos por separado y luego sumar los dos vectores, ¿no? Obviamente que esta suma no es perfecta porque, como ustedes observan, nosotros vamos a tener que, bueno, van a cambiar punto a punto y demás, o sea que no hay mayores inconvenientes por esto. Pero, bueno, eso sería un poco lo que ocurre. Entonces, vamos a tener momento de inercia, ¿sí? Tenemos la suma de las dos velocidades angulares de phi punto y después de psi punto, ¿okay? Entonces, tenemos las dos. Ahora, después tenemos por un lado, esto lo vamos a dejar en stand-by como ecuación 1. Después por un lado tenemos el momento de inercia, ¿sí? Y sub g, que viene también de esta ecuación. El momento de inercia tiene varias maneras de verse. O sea, nosotros, el momento de inercia es cómo está distribuida la masa del objeto respecto al eje sobre el cual le toca girar. Entonces, en este caso, por ejemplo, el momento de inercia, si nosotros estamos tomando el sistema E1, E sub 2, E sub 3, fíjense que E sub 1 es un eje que es paralelo a la barra. E sub 2 es perpendicular al primero y E sub 3 es perpendicular a los primeros dos. Entonces, es el típico eje, es decir, yo voy a dibujar la barra nuevamente acá, digamos, en zoom, pero si ustedes tienen la barra de esta forma, tienen el centro de gravedad que pasa por acá, tienen uno de los ejes que es sub 1, ¿sí? Paralelo a la misma, después tienen E sub 2, ¿sí? Y luego tienen E sub 3 que sale ortogonalmente a los dos, ¿sí? O sea, sería la idea. Entonces, en ese caso, ahí, o sea, ¿qué ocurre? Los ejes coinciden con los ejes de simetría de la figura, es una figura simétrica, ¿sí? Puede pasar que no lo sea. Entonces, cuando ocurre eso, ¿sí? El momento de inercia
se puede expresar en una matriz simétrica, ¿sí? Y donde los productos de inercia, ¿sí? se hacen cero. Vamos a ver ahora de qué se trata esto. Entonces, si lo ponemos en forma de matriz, para saber cuál es el momento de inercia que tenemos que usar, en este caso nosotros usaríamos el siguiente, por ejemplo. Tendríamos el momento de inercia respecto de 1, 1, ¿sí? El momento de inercia de 1, 2, el momento de inercia, perdón, mal dicho. Estos serían, los momentos de inercia son los que están en la diagonal. Todo el resto son lo que se llaman productos de inercia, porque en el fondo son, entre comillas, para hablar mal y pronto, productos residuales de la cuenta que nos lleva a este resultado. Si el tema es simétrico, todos estos, obviamente esto es una matriz simétrica, pero por ende, todo esto se va a hacer cero, porque ya les digo, los ejes están distribuidos simétricamente, aparte porque la figura tiene esa simetría respecto a esos ejes, y esto lo que nos va a quedar va a ser el momento de inercia respecto de 1, 1, todo en cero, momento de inercia respecto de 2, 2, y momento de inercia respecto de 3, 3. Todo esto se hace en cero. Lo que plantea el enunciado es que en el momento de inercia 1, 1 estamos hablando cuando pasamos por el momento de inercia de G en paralelo. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de un momento de inercia que es casi cero, porque si ustedes se fijan, si el radio de la barra es mucho menor que el largo, ¿sí? Podemos despreciar esa dimensión. Y después, los momentos de inercia de 2 y de 3 son iguales, dado porque fíjense que pasan por la mitad de la barra y estamos hablando del momento de inercia de G perpendicular, ¿sí? O sea, perpendicular a que al eje de simetría del mismo, ¿sí? Esa sería la explicación atrás de todo esto. ¿Okay? Entonces, por eso acá lo pone como, fíjense, momento de inercia de la radio respecto del eje es I sub G para paralelo y luego los otros que son I sub G perpendicular. Es una nomenclatura, pero ya con eso lo tenemos expresado. Bien, ahora, eso por un lado. Después tenemos que pensar en términos de las velocidades angulares. Hacemos ahora entonces para ubicar la velocidad angular y demás en términos del marco de referencia de E sub 1, E sub 2 y etcétera, ¿no? Bueno, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, si ustedes observan en el gráfico, ¿sí? Phi punto, que sería la velocidad que está en el eje Z, nosotros por ejemplo podríamos tener el eje Z, ¿sí? Contenido en un plano que contenga a que contenga, por ejemplo, a E sub tita y a E sub rho, por ejemplo, o lo que es lo mismo, en este caso a sí, exactamente, ¿no? E sub phi y E sub rho, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en este caso, si nosotros hablamos de phi punto, o del ángulo phi punto, las derivadas, o al momento de encontrar la velocidad angular, ¿sí? En términos, ya les digo, de E sub 1, E sub 2 y E sub 3, esto nos va a quedar como menos phi punto por seno de psi por E sub 1 más menos phi punto por coseno de psi por E sub 2 más 0 por E sub 3. O sea, básicamente esto responde a la parte geométrica del vector posición y la descomposición entre seno y coseno y todas las variantes que tenga el mismo. ¿Sí? Y en ese mismo respecto, psi punto, perdón, nos va a quedar como 0 por E sub 1 más 0 por E sub 2 más psi punto por E sub 3. Okay, esa es la lógica atrás de todo esto. Entonces, volvemos sobre lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Acá ya tenemos acá phi punto, psi punto y el momento de inercia. Con lo cual, lo único que hay que hacer es hacer la multiplicación. Esto lo que convendría hacer es ponerlo en forma de matriz, ¿sí? Esto sería matriz vector columna directamente. Y vamos a tener, ¿no? Ya hemos dicho, momento de inercia, momento angular respecto de G. Esto nos va a quedar como momento de inercia respecto de G por la velocidad angular total, que esto iba a ser momento de inercia por, en este caso, por phi punto más psi punto. ¿Okay? Y esto vamos a tener la matriz completa que nos va a quedar momento de inercia de G en paralelo, momento de inercia en G perpendicular, momento de inercia en G perpendicular, 0, 0, 0 en ambas partes. Todo esto por este vector en columna que nos va a quedar como menos phi punto por seno de psi, menos phi punto por coseno de psi y 0, y acá por 0, 0, psi punto. ¿Ok? Bueno, lo que hay que hacer después es la multiplicación de todo, ¿sí? Y esto básicamente
si ustedes lo despejan en términos de esto, fíjense, matriz de 3 de 3x3, 3x1, 3x1, con lo cual no hay problema. Lo que va a quedar es una matriz de 3x1, ¿sí? Y en cada componente lo vamos a tener, el resultado vamos a tener menos momento de inercia en paralelo, phi punto, por seno de psi, por E sub 1, menos momento de inercia en perpendicular, por phi punto, por coseno de psi, por E sub 2, ¿sí? Más el momento de inercia en G perpendicular por psi punto por E sub 3. Esta sería la expresión a la que el problema pide que lleguemos en este caso en particular, ¿no? Después, ¿qué piden los puntos siguientes? Dice, en el caso B hay que mostrar, ¿sí?, que la cantidad de movimiento angular respecto de, o sea, lo que sería el O, que sería el origen, en este caso, lo estamos pensando, ¿sí?, o más que nada de esto respecto al origen, sería m por r cuadrado por phi punto por z más el momento de inercia respecto de g. ¿Qué conceptos teóricos necesitamos aplicar acá para llegar a ese resultado, ¿no? Bueno, por un lado, nosotros lo que tenemos como detalle es decir lo siguiente. Fíjense cómo hacemos para nosotros relacionar los dos conceptos, ¿no? Por un lado, nosotros sabemos que hasta ahora nosotros sacamos el momento de inercia de la barra respecto de este centro. Si quisiéramos trasladarlo, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Porque hasta ahora, ya les digo, nuestra cantidad de movimiento la tenemos que pensar en estos términos. Ya calculamos una y tenemos que calcular la otra. Bueno, en este caso, lo que deberíamos hacer sería sumar la propia cantidad de movimiento o el momento angular del sistema G. Es decir, no, porque hasta ahora L sub G, lo que calculamos recién, es el momento de la barra respecto del sistema. Ahora debería ser del sistema propio respecto del centro. Como si fuera algo análogo a lo que vemos en velocidades relativas. Eso es lo que hay que aplicar. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es que, ¿sí?, vamos a tener cantidad de movimiento de la barra respecto de O, ¿sí?, del origen, nos va a quedar la cantidad de movimiento del sistema, ¿sí?, relativo, ¿sí?, más la cantidad de movimiento del sistema propio, que es lo que habíamos dicho al principio. Cantidad de movimiento angular, en este caso recuerden que es la posición producto vectorial por la masa por la velocidad, ¿sí? O sea, esta es la definición de la magnitud física. Lo que hay que hacer ahora es, bueno, reemplazarla en estos términos. R, si ustedes observan, que es la distancia entre el sistema y donde está el origen, que en este caso sería O sub G, porque es la distancia que conecta G con el origen, y después masa por velocidad tenemos la masa de la barra, que es m, y después tenemos la velocidad de la barra, que es la velocidad vectorial del sistema G que habíamos dicho al principio. ¿Sí? Esta velocidad a su vez, nosotros la tenemos la velocidad que es el radio por omega. Esto es la definición, ¿no? Radio en este caso, estamos hablando de la distancia r, o básicamente sería de la distancia r que nosotros tenemos de rotación en este caso, y la velocidad angular de rotación es phi puntos. Y ojo con esto, porque estamos hablando de la velocidad propia del sistema rotando alrededor del eje Z. Bueno, nada, lo que hay que hacer es ahora, sabiendo esto, que esto es la base, y reemplazando cada una de las partes, ¿no? Entonces, venimos acá, reemplazamos, esto nos queda cantidad de movimiento respecto del origen, esto nos va a quedar como la conexión entre, o la distancia entre O y G, ¿sí?, producto vectorial por la masa por la velocidad del sistema G alrededor del eje de rotación, más la cantidad de movimiento angular de G, ¿sí? Esto en este caso nos habíamos quedado como R por E sub 3, ¿sí? Fíjense que cuando van acá, R es esta distancia y el eje sub 3 es el que es, digamos, ortogonal a Z y que está contenido, que es colineal con lo que habíamos dicho al principio. Luego esto por la masa y esta velocidad, que en este caso nos va a quedar como R por phi punto por E sub phi, ¿sí? ¿Cómo sería el producto entre estos dos? Bueno, acá hay que mirar el gráfico. Fíjense que estamos multiplicando, ¿sí?, el producto, estamos haciendo el producto entre E sub 3 y E sub phi versores, con lo cual E sub 3 y E sub phi versores están ubicados acá en un plano, ¿sí?, que es un plano, si ustedes observan, paralelo al círculo. ¿Y qué ocurre? Si el plano es paralelo al círculo, el vector perpendicular a los dos es este mismo z, así que no es ninguno de los que está puesto acá. Entonces, directamente cuando hacen la multiplicación de E sub 3, el producto cruz, por E sub phi, esto les va a quedar el versor E sub z sin inconvenientes. Y después las variables escalares, ¿no? E sub z positivo
Así que acá les va a quedar masa por r cuadrado, ¿sí? Masa por r cuadrado por phi punto, todo esto por E sub z vector. ¿Ok? Entonces, en definitiva, la expresión, ustedes pueden si quieren copiar todo lo anterior, porque esto ya lo copiamos antes, así que no hace falta que lo copien de vuelta, y si no, directamente lo dejan expresado de esta forma, ¿ok? Y ya con esto tienen la respuesta que pide el enunciado de este problema. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué es lo que pide en el siguiente punto. Dice, en el punto C dice, pruebe esta relación. Esta relación básicamente está hablando, para traducirlo al español, ¿no? Está hablando de derivar la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Qué ocurre? La cantidad de movimiento angular, si uno la deriva, o sea, por la definición es la suma de los torques. La suma de los torques aplicados ahí mismo nos da la cantidad de movimiento o la variación de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. Entonces, bueno, hay que llegar a toda esa expresión. Entonces, nada, como sugerencia, ¿sí? Yo lo que les diría es empezar resolviendo esto con lo que ya tenemos, ¿sí? Con todos los puntos que ya tenemos acá, y ver a partir de ahí de esta forma, ¿no? De ver qué es lo que ocurre. Entonces, primera idea, ¿no? Derivar esta cantidad respecto al tiempo. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, escribo la derivada de esta forma y vamos a escribir toda la expresión a continuación, ¿sí? Completa. Entonces vamos a tener, fíjense, masa por r cuadrado por phi punto por e sub z. Y después L sub G, lo voy a dejar acá arriba para tenerlo de referencia. ¿Okay? L sub G, que en este caso, si lo copiamos todo tal cual, nos va a quedar como menos el momento de inercia del paralelo por phi punto por seno de psi por E sub 1 menos, sigo acá abajo, y G perpendicular por phi punto por coseno de psi por E sub 2 más momento de inercia. A ver si chequeamos por la duda, a veces un signo diferente puede suscitar alarmas, pero no, por suerte en este caso venimos bien. Bueno, esta sería la expresión completa que hay que derivar respecto al tiempo. Entonces vamos a tratar de recurrir a algún truco, algún atajo o algo que nos permita trabajar más cómodos en este caso, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, una forma es lo siguiente. Fíjense, hasta ahora nosotros, toda esta expresión, que es L sub G, vemos si podemos tratar de trabajarla de una forma un poco mejor, ¿sí? Formalmente, L sub G está escrito en componentes del principal, digamos, en lo que sería el marco de referencia de G por E sub 1, E sub 2, E sub 3. Es decir, está escrito, si ustedes se fijan acá en el dibujo, del sistema de referencia relativo, digamos, a la barra. ¿Okay? Pero una forma de verlo también es la siguiente. Nosotros podemos pensarla, ¿sí? Como una multiplicación, porque nosotros, ¿qué es lo que habíamos dicho? Habíamos expresado como un producto matricial. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el eje del desarrollo anterior lo habíamos pensado como un producto entre la matriz I sub G por este vector, por este otro. ¿Ok? Eso sería un poco la idea. ¿Ok? Entonces, nada. Acá, perdón, esto sería, me equivoqué con la nomenclatura, esto sería un más acá y cierrenlo de esta forma. Entonces, nada, digamos, acá cada uno de estos está asociada con E sub 1, E sub 2 y E sub 3, ¿sí? Para tenerlo de referencia. Entonces, en definitiva, y a su vez también como esto, si es una matriz, si esto por ejemplo es una matriz de este estilo, ¿sí? De una matriz, digamos, simétrica y demás, entonces nosotros, y aparte una matriz diagonal, nosotros lo que tenemos es que esto se puede pensar, L sub G vector, se puede pensar como si fuera la suma, ¿sí? De L sub G, la matriz, desde 1 hasta 3, ¿de qué? De L sub G por E sub I, ¿sí? Y luego esto por E sub I. ¿Por qué sería la idea? Porque E sub I, primero que cuando uno multiplica un versor consigo mismo, esto nos va a dar 1. Estamos dando producto escalar, no producto vectorial. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, esto por un lado, ¿no? Pero si hacemos LG por E sub I, acá lo que estamos haciendo es obviamente solamente nos quedamos con la componente que nos corresponde, ¿sí? De ese sub I por particular y luego lo volvemos a poner en vectorial. O sea, es una forma de ver algo distinto, ¿sí? de verlo distinto. Pero ¿por qué nos sirve a nosotros? Porque la expresión se nos simplifica mucho. Fíjense, cuando empezamos a trabajar con las derivadas, ¿sí? Por ejemplo, de L sub G, ¿sí? Lo que habría que hacer sería, de la sumatoria que dijimos recién, ¿sí? Derivar respecto al tiempo
todo este producto L sub G, ¿no? Por E sub I, y luego esto por E sub I. Entonces, eso por un lado. Y después, ¿qué pasa? Acá estamos derivando la expresión, con lo cual acá hay que derivar las dos cosas. Derivar el momento angular y derivar los versores. Entonces, tenemos dos sumatorias. La sumatoria es de igual a 1 hasta 3 de la derivada respecto al tiempo de L sub G por E sub I, ¿sí? Y luego esto por E sub I sin derivar, más la sumatoria de igual a 1 hasta 3 de L sub G por E sub I. Todo esto por la derivada respecto al tiempo de sub I. Pero recuerden que los versores se derivan porque cambian con respecto al tiempo, ¿tá? Entonces, nada. Esto es un desarrollo matemático, ya les digo, complejo, pero nuestra idea es tratar de ir directo al punto como para que lo vayan viendo. El punto más complicado creo yo que es este, derivar los versores, porque en este caso al derivar los versores ustedes lo que tendrían que hacer sería ver, o sea, nosotros hasta ahora vimos desarrollo de cómo derivar versores en coordenadas cilíndricas y demás y que son clásicos. En este caso estamos hablando de un sistema que es que acompaña al punto, que no tiene la misma flexibilidad, con lo cual acá va a ser distinta la historia. Lo que yo les diría es que esto sería la sumatoria, ya les digo, esto viene de un desarrollo teórico anterior, de las velocidades angulares, producto vectorial por los E sub I, ¿sí? Y luego hay que reemplazar todo esto en la expresión correspondiente. ¿Okay? Eso sería para ir arrancando. Entonces, vamos a ir reemplazándolo, ¿sí? En cada una de ellas. Vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? En este caso, la sumatoria de I igual a 1 hasta 3 de los momentos angulares de LG por E sub I, ¿sí? Todo esto por las derivadas respecto al tiempo de E sub I. Acá lo que voy a hacer es reemplazar estrictamente lo que nos quedó, ¿sí? O sea, no de la suma de las velocidades angulares. Entonces vamos a tener phi punto más, perdón, lo dije mal. O sea, esto, ¿sí? Si nos había quedado como phi punto más psi punto por E sub I. Entonces al momento de reemplazarlo, esto nos va a quedar como la sumatoria desde igual a 1 hasta 3 de LG por E sub I. Todo esto por phi punto más psi punto por E sub I. Y esto, ¿sí? Al momento de hacer las cuentas, digamos, esto va a ser una multiplicación, ¿qué ocurre? Dentro de la sumatoria se puede sacar por fuera. Entonces esto lo que nos va a quedar va a ser phi punto más psi punto, todo esto por la sumatoria desde igual a 1 hasta 3 de todo esto. Si ustedes observan, esta misma cantidad era la que al principio nos había quedado como la cantidad dentro del eje. Por eso esto en este caso nos va a quedar como phi punto más psi punto por el eje versor. ¿Okay? Reemplazando en las ecuaciones, ¿a qué es a lo que vamos a llegar nosotros? A que la derivada respecto al tiempo del eje, ¿sí? Va a ser todo esto mismo, ¿sí? O sea, va a ser phi punto más psi punto por el eje, ¿sí? Más la sumatoria desde igual a 1 hasta 3 de la derivada respecto al tiempo de todo esto. El eje por E sub I por E sub I. Y lo que nosotros vemos acá es que de ambas partes la variación de la cantidad de movimiento respecto de O, ¿sí? Nos va a quedar igual que la variación de la cantidad de movimiento respecto de G, ¿sí? Entonces, nada, lo que hay que hacer es reemplazar esto mismo aquí adentro, ¿tá? Así que no, esa es la expresión a la que vamos a llegar, ¿sí? O sea, directamente la expresión final, esto nos va a quedar esta misma sumatoria, más la suma de todas las partes que nosotros vemos ahí a continuación. ¿Sí? Esto sería la conclusión, ¿sí? Bien, y ahora lo que falta sería el último punto que pide el problema, que es el siguiente. Fíjense, dice determine el torque, ¿sí? Esta parte se vuelve un poco más complicada porque, ¿qué pasa? Nosotros hasta ahora encontramos cuál es la variación de la cantidad de momento angular, lo cual es buenísimo, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que la suma de los torques es la variación de la cantidad de movimiento angular. Entonces,
esa suma de los torques es la que va a provocar esto, ¿ok? Y la idea es decir, bueno, acá qué fuerzas entran a intervenir, digamos, cuáles son las que producen torque y demás. Vamos a tener que hacer un análisis más por ese punto. ¿Está? Y ya les digo, esto es más matemático, hay que abrir un poco más las ecuaciones que estuvimos viendo hasta ahora, pero nada, es más mecánico que otra cosa. Entonces, bueno, vamos a proceder, ¿no? Vamos a dejar, esto lo vamos a dejar en stand-by porque ya les digo, lo vamos a usar más adelante, ¿sí? Y vamos a proceder con la suma de los torques. Entonces, nosotros decimos, torque total o la suma de los torques exteriores, ¿sí? Recuerden que esto es una magnitud vectorial, ¿ok? Bueno, entonces esto nos va a quedar, por definición, esto queda como la variación respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular, respecto de O de cualquier otro centro. ¿Está? Acá vamos a reemplazar directamente la expresión que encontramos antes, ¿sí? O sea, no hay... todo lo que hicimos antes nos va a servir a partir de este punto, ¿sí? Recuerden que todo esto que estamos haciendo acá es vectorial, así que si es vectorial, lo que vamos a tener que hacer muy probablemente es abrir todas y cada una de las dimensiones para entender qué es lo que estamos viendo en cada caso, ¿sí? O sea, no hay variaciones ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Por un lado, ¿sí? Las expresiones que habíamos dicho de velocidad angular en forma de matriz las vamos a usar. Entonces yo les digo, las muestro acá un ratito. Estas expresiones de phi punto y de psi punto, ¿sí? Las vamos a reemplazar vectorialmente en forma de columna. Como la suma acá ya la tenemos dada, o sea, esto sería la suma de estas dos, nos va a quedar como toda esta matriz, ¿sí? La vamos a reemplazar directo. Eso por un lado. Después, el eje vector ya la tenemos expresada en forma de columna acá. Entonces, ya les digo, es copiar directamente esto en forma de vector. ¿Dónde lo vamos a reemplazar esto? Acá, en esta misma parte que vimos al principio. Eso por un lado, ¿sí? O sea, vamos a reemplazar esta parte de la ecuación primero. Después, cuando hablemos de la segunda sumatoria, acá la segunda sumatoria es la derivada de todo esta, o sea, esta parte, ¿sí? Ese mismo LG que habíamos dicho al principio, vector, está expresado distinto nada más. Entonces hay que derivar este vector en forma de columna, o sea, el vector LG que ya habíamos dicho al principio. Entonces, con esa referencia, ahí vamos por partes. Como esto es una cuenta larga, conviene como análisis sintáctico, ¿sí? Separar en partes. Supongamos que resolvemos la primera parte acá y luego tenemos la segunda parte acá para ir ordenándonos un poco. ¿Sí? Vamos a tratar, esta sería la ecuación 1, ¿sí? Entonces vamos a ver de 1, yo lo voy a poner acá en colores para que sea un poco mejor, ¿no? Pero esto sería de 1, la primera parte de todo esto, ¿sí? Esto nos va a quedar como phi punto más psi punto, todo esto por el eje vector, esto nos va a quedar como en forma matriz menos phi punto por seno de psi, ¿sí? Menos phi punto por coseno de psi, y acá tenemos psi punto, ¿sí? Todo esto por, y ahora voy a poner en forma de vector todo lo que hemos dicho al principio, menos el momento de inercia de G paralelo por phi punto por seno de psi, menos momento de inercia perpendicular por phi punto por coseno de psi, y momento de inercia perpendicular por psi punto, ¿sí? Bueno, haciendo la cuenta de todo esto, esto llegamos a que nos va a dar. En esta parte, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta en el sentido, digamos, ortogonal, vamos a tener E1, E2, E3. Esto les va a quedar como 0. Acá vamos a tener, porque para hacer el producto vectorial lo que tendrían que hacer, en este caso son dos matrices, o sea, hacer las matrices con IJK y ver cuáles nos van a quedar en cada caso en 0. ¿Okay? Entonces vamos a tener IG perpendicular menos IG paralelo. Esto acá sacamos factor común con phi punto, psi punto, seno de psi. Y después tenemos IG perpendicular menos IG paralelo por phi cuadrado, ¿sí? Por seno de phi por coseno de phi. ¿Okay? Y vamos a dejarlo esto en stand-by. Este sería todo esto es el resultado 1. ¿Sí? Vamos ahora con el resultado 2, o sea, de 2. ¿Qué nos va a quedar esa derivada? Bueno, en este caso acá vamos a poner la derivada, ¿sí? Esto nos va a quedar como la suma de desde 1 hasta 3 de la derivada respecto al tiempo de el eje vector por E sub i por E sub i. Esto nos queda como la derivada respecto al tiempo, ¿sí? De
sea, todo lo mismo que al principio que hemos copiado, ¿sí? O sea, no estoy haciendo nada raro, estoy copiando nada más esta misma que habíamos dicho al principio, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Si derivamos esto respecto al tiempo, fíjense, acá básicamente habría que aplicar regla de la cadena, regla de multiplicación y demás, pero digamos, en resumen, tanto phi punto punto como psi punto punto son cero porque no hay velocidad angular de ninguno de los dos casos. Entonces, el único término limpio que nos quedamos es con las velocidades angulares. Y este, como no tiene ninguna de las dos, queda en cero. Entonces acá nos va a quedar menos i g paralelo por phi punto por psi punto por coseno de psi. Y acá tenemos ig perpendicular por phi punto por psi punto por seno de psi. ¿Sí? Entonces ahí queda 1 y 2. Y la idea sería después, hay que hacer la suma de este con este. O sea, habría que hacer la suma de todo esto con todo esto. ¿Sí? Y cómo va a quedar en el paquete, digamos, explícito en cada caso. ¿Sí? Nada, haciendo la suma directamente, yo lo voy a poner en forma de matriz, pero también pueden ponerla en forma, digamos, explícita. ¿Sí? Vamos a ponerlo bien grande porque es un resultado largo. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? Con menos IG en paralelo por phi punto por psi punto por coseno de psi. Después tenemos 2, momento de inercia en perpendicular, nuestro momento de inercia en paralelo. ¿Sí? Todo esto por phi punto por psi punto por seno de psi. Y luego tenemos momento de inercia en perpendicular menos el momento de inercia en paralelo. ¿Sí? Por phi cuadrado por seno de psi por coseno de psi. ¿Está? Recuerden que cada uno de estos está asociado respectivamente a E1, E2 y E3, que son los versores más importantes. Digo, ya con esto terminamos el problema.